Ay, Lu, como te venía contando, el fin de vi una peli bastante triste, medio mala. Seguro que la viste, pero pasa en la tele todo el tiempo. Desde mi cielo, ¿la tenés? Ay, sí, no me gusta nada, no me gusta nada, como que no está tan bien hecha y además me parece re triste, me hace acordar muchísimo el caso de Ángeles Rawson. Sí, yo estaba en el secundario, me acuerdo, fue muy mediático el caso de Mangieri, ¿no? El portero. Salud y bienvenidos a la cuarta ronda de Cóctel Criminal. Hoy tenemos un caso muy especial, muy conocido en la historia de nuestro país, así que les pido que se pongan cómodos, recuerden que nos pueden seguir, se pueden suscribir al canal, lo pueden compartir en todas sus redes y si les gusta lo que hacemos, si les interesa que hablemos de algún caso en particular, nos lo dejan en la caja de comentarios. Jota, vos vivías cerca del colegio, tenías amigos que iban caminando, que les quedaba medio Sí, cerca. bueno, ya hemos hablado, nosotros somos de pueblo, así que muy lejos no me quedaba, 5 o 6 cuadras que a veces la hacía en bici, otras veces caminando. Bueno, vos sabés que justamente Ángeles Rawson vivía cerca del colegio, más particularmente vivía cerca de donde ellos hacían gimnasia. Ella tenía 16 años cuando la asesinaron un 10 de junio de 2013. Ella fue asesinada en el edificio donde vivía con su familia, en Palermo. Sí, me acuerdo, fue un caso muy famoso. Bueno, fue uno de los femicidios más conmocionantes de la historia policial argentina en realidad, pero por la resonancia que tuvo, por la forma en la que se dieron los acontecimientos y por el hecho fue condenado el encargado del edificio, Jorge Mangieri, que en ese momento tenía 45 años y actualmente todavía cumple una prisión perpetua. Lo condenaron bastante rápido, ¿no? Sí, más o menos. En realidad se resolvió muy rápido, pero fue un caso muy mediatizado. O sea, realmente la repercusión que tuvo fue increíble, nunca antes vista. Yo me acuerdo de haber seguido todo el juicio por televisión. Yo me acuerdo más que nada del caso, pero no tanto el juicio. Hubo muchas idas y vueltas, recuerdo, ¿no? Sí, digamos que se resolvió rápido para los tiempos normales de la justicia argentina, pero recién en el 2015 se pudo dictar una sentencia que estableciera que Mangieri había efectivamente llevado a Ángeles Rawson, la había interceptado cuando ella volvía de gimnasia y la había llevado con algún engaño a otro sector del edificio y ahí como que había intentado abusar de ella. Y en el forcejeo, en la pelea, porque ella aparentemente se defendió mucho en la situación, se da una situación en la que él la termina asfixiando y matándola. Deja el cuerpo durante horas antes de subirlo a su auto para poder desecharlo en la basura. Por este hecho hubo bastante gente sospechosa, ¿o no? Bueno, el video famoso, el último video en el que se la ve a ella entrando a su edificio, había dejado asentado que ella había vuelto a su casa. Entonces las sospechas obviamente iban dirigidas al círculo íntimo de Ángeles. Por lo cual Mangieri al principio venía esquivando las sospechas, no había sido el primer señalado, porque como que toda la prensa se había concentrado en Sergio Opatowski, que era el padrastro de Ángeles, la pareja de la madre, hacía varias décadas ya. Opatowski, sí, me acuerdo. Los medios lo nombraban siempre y medio que decían que era un poco raro. Bueno, exactamente raro. O sea, los medios habían decidido que el tipo era raro y por ese hecho no lo dejaban en paz y le hacían nota tras nota, tras nota, tras reportaje, lo seguían por todos lados, que porque no lloraba, que no se quebraba en público, que si los ojos eran muy saltones, que no tenía expresiones al hablar. Y vos viste cómo es cuando la prensa decide que ya encontraron el culpable perfecto. Sí, me acuerdo de... él hacía como declaraciones medio poco usuales para una persona en su situación. Sí, bueno, a ver, qué sé yo, él tenía declaraciones un poco cuestionables quizás, él había tenido el mal criterio en un momento de decir que cualquier violador buscaría una mujer más llamativa o más exuberante que su hijastra, por ejemplo. Y sí, digamos, es una declaración desafortunada, por supuesto que la es, pero bueno, vos pensás que esto es algo medio común cuando se trata de gente que no está acostumbrada. Vos imaginate que te pase algo tan grave en la vida y que lo próximo sea que te ponen cámaras en la cara y te cuestionan y te señalan y te preguntan. Este tipo era instructor de pesca con mosca.
no era un experto en medios. Era una persona que salía a poner la cara por su familia que estaba atravesando por algo muy difícil. La familia, porque me estás nombrando el padrastro, pero ¿y la madre? Bueno, a la madre en algún momento en la televisión también fueron muy crueles, la criticaron muchísimo. También por esto de no amoldarse a como la sociedad cree que tendría que verse una víctima de algo, ¿entendés? La madre por ahí no lloraba frente a las cámaras o se mostraba calma y hablaba de perdón frente al asesino de su hija, que era, no sé, supongo como la forma que tenía ella de lidiar con lo que le estaba pasando, pero la cuestionaban mucho y hacía poco había tenido que reconocer el cuerpo de su propia hija. No, terrible. Sobre que estas personas pasan por un hecho totalmente traumático, súmale a que los medios las trataban de esta manera. Te destruye. Vos pensá que Opatowski al velorio de Ángeles, que fue un par de días después, tuvo que ir solo por el acoso constante que sufría la familia entera por el tema de las cámaras. Y no se pudo quedar al velorio porque en simultáneo lo estaban allanando. ¿Y encontraron algo en este allanamiento que le hicieron? Bueno, mira, ese es el problema de cuando los medios deciden que encontraron el culpable de un crimen. Se sabía que Ángeles había muerto por una causa de asfixia o parecida a la asfixia, algo relativo a eso, y cuando allanan la casa, Opatowski, que era instructor de pesca, tenía tanzas y cañas de pescar por todos lados. Entonces, cuando se da el operativo policial, se suma a esta circunstancia que uno de los que estaba a cargo del operativo le muestra el video de Ángeles llegando al edificio a Mangieri para preguntarle para que le identifique si era efectivamente ella. Increíble, o sea, le fueron y le mostraron la evidencia al culpable. Le dio la información que necesitaba. Vos imaginate que Mangieri a partir de este momento se empieza a mover. Él visita a un pariente que era policía, que era el marido de una prima. Él disimula algunas heridas porque, como te había dicho recién, Ángeles se defiende cuando él la ataca. Y lo rajuña. Entonces él trata de disimular estas rajuñadas con quemaduras. Y no se quería presentar a declarar, porque lo llaman varias veces a declarar. Y no es que lo llaman en categoría de sospechoso, lo llaman como testigo. Y él no iba. No, por eso tardaron en encontrarlo, en poder hacer que comparezca. Ah, entonces tardaron mucho en resolverlo. Parecería por la cantidad de idas y vueltas, pero en realidad no. O sea, para que quede claro, vamos a la línea del tiempo. El 10 de junio, a las 8:28 de la mañana, Ángeles sale de su casa para ir a educación física. Se encuentra con las amigas, va a educación física. A las 9:50 llega al edificio de vuelta. Este video en el que ella llega es el último registro que se tiene de Ángeles con vida. El 11 de junio encuentran el cuerpo en la basura, es decir, al día siguiente. Lo encontraron en una planta de residuos, lo cual que indicaba que habían despachado el cuerpo casi dentro de uno de los camiones de basura o dentro de uno de los contenedores de basura que recogen los camiones de la ciudad. El 12 fue el velorio y es cuando yo te decía, al mismo tiempo allanaban la vivienda de Opatowski, que es donde vivía también Ángeles Rawson, la madre y el hermano. El 15 de junio, Mangieri declara ser el responsable del crimen. Entonces, de esta manera, ¿se puede llegar a resolver el caso o no? Bueno, parecería, pero no, porque posteriormente adujo que había sido secuestrado y torturado por miembros de la Policía Federal. Él dice que lo interceptan y lo obligan a admitir un crimen que él no había cometido. Y bueno, obviamente las acusaciones de esta supuesta tortura nunca fue probada en el juicio ni en ningún momento. Por otra parte, lo que sí se confirmó fue que Mangieri en este trayecto de estos días visita al marido de su prima, que era un efectivo de la policía bonaerense, y este efectivo, Cecilio Saetone, lo ayuda con su coartada. En este punto ya es medio evidente, ¿no?, que él es el culpable. Sí y no. Para la gente no tanto, porque, bueno, la historia del padrastro era una cosa que daba mucho rating. O sea, estamos hablando de un año en el que no había showmatch y los medios realmente exprimían estos casos hasta la última gota de información. Y se había dado el fenómeno de que cada vez que ponían el ojo en el padrastro, volaban los picos de rating. Entonces, era el relato que se pudo instalar, que en el momento se volvió como una verdad, un secreto a voces, digamos. Hay gente que hasta el día de hoy cree que el padrastro fue el culpable. ¿Y para la justicia? Bueno, en el sistema judicial argentino, la confesión de Mangieri no sería suficiente, no es determinante para establecer la culpabilidad de una persona. Si bien una confesión es una prueba importante, en el sistema judicial argentino tiene que haber algo que es que no haya duda de que el crimen fue cometido de determinada manera.
Lo que sí fue determinante para la justicia fue el 24 de junio de ese mismo año, se confirma la existencia de rastros de ADN bajo las uñas de Ángeles Rawson. Esto confirma dos cosas. Primero, la identidad de Mangieri como el atacante. Segundo, la cuestión de que Ángeles efectivamente se defendió del ataque. Así todo, con estas pruebas que me contás, ¿los medios seguían insistiendo con Opatowski? Sí, siguieron más tiempo, pero se les caería bastante rápido porque el 16 de julio, estamos hablando de un poco más de un mes después, aportan una prueba fundamental. ¿Y quién lo aporta? El Banco Macro. Sergio Opatowski, el día de la muerte de Ángeles Rawson, a la hora que estarían matando a Ángeles Rawson, salía en una filmación de seguridad subiendo una escalera mecánica en dirección a ir a cobrar su pensión de viudez. ¿Ahora sí, entonces? Bueno, ahí se dio otro suceso clave. En algún momento a Mangieri empieza a representarlo como abogado Miguel Ángel Pierri. No sé si a vos te suena el nombre, pero es uno de estos abogados muy mediáticos. Sí, me suena. Que siempre están en el ojo de la tormenta, de lo que los medios están siempre están ahí. Y Pierri en 2013 da una entrevista, va a una entrevista en realidad, y lleva a su hijo más chico. Sí, me acuerdo de eso totalmente. Y te lo acordás con razón, porque esta entrevista fue súper conocida. Realmente todo el mundo hablaba de eso después de que pasó. Porque a la mitad del relato de Pierri, cuando él afirmaba que Mangieri era inocente y que estaba pasando por una situación muy difícil y no sé qué, se acerca el hijo chiquito de Pierri y le dice, no, pero si fue Mangieri. Como que afirma saber que el culpable de lo de Ángeles Rawson había sido Mangieri. Obviamente Pierri no siguió llevando el caso. La pregunta es inevitable. ¿Mangieri es inocente, sí o no? Mangieri es un señor inocente que está pasando el peor momento de su vida. Pero boludo, más ágiles. Pero boludo, más ágiles. Finalmente condenan a Mangieri el 9 de julio de 2015. La sentencia después la confirma la Cámara de Casación en 2018 y un año después la vuelve a confirmar la Suprema Corte. ¿No te hace acordar un poco a Desde mi cielo este caso? Sí, no, la verdad que sí, es un caso muy triste y muy fuerte. Yo me acuerdo que esa película a mí me dejó como con una sensación fea. Sí, es bastante triste, bastante fuerte. La protagonista de la película, al igual que Ángeles, era una adolescente que volvía de la escuela a su casa y en el medio es interceptada por alguien de su círculo, de su entorno cercano. Que, bueno, era un vecino que de la misma manera que Mangieri la ataca y cambia todo el panorama. Además, lo que tiene interesante la película es que no solo te muestra la investigación y todo cómo lo abordan los medios, sino que también hay una parte donde te muestra el mundo en el que ahora está la víctima, que es como una especie de cielo, de purgatorio. Sí, eso realmente es una de las cosas que menos me gusta de la película. Realmente como esta perspectiva de ella como en el más allá, mirando todavía la situación, es algo que, bueno, que no me gusta para nada. Y también, bueno, por lo menos lo que a mí me parece que está bueno hacer hincapié es esto de un rostro conocido, ¿entendés? Una persona de la que no ibas a desconfiar. Está bueno eso de cómo te muestra la película, de que un lugar donde vos te sentías totalmente seguro, que para vos era un lugar habitual, de un día para el otro se puede convertir en todo lo contrario, un lugar totalmente peligroso y en el que suceden este tipo de cosas. Sí. También toca la impotencia de las víctimas en no poder gritar, no poder pedir ayuda en estas situaciones. Claro, bueno, esto se ve mucho en el caso de Ángeles, por lo menos, esta cuestión de querer pedir ayuda, de querer escapar de la situación, y que es realmente de terror, o sea, realmente es un relato de terror. Además, la peli desde lo visual te muestra todo este mundo en el que ella vive con unos colores pasteles, con mucho brillo, algo que por ahí desentona un poco con la trama. Claro, como que hay un contraste entre lo escabroso del relato con esta cuestión rosa, celeste, como medio naïve. Sí, todo muy medio de fantasía que nada tiene que ver con lo que se está relatando, que es terrible. Sí, capaz eso es lo que choca tanto. Pero bueno, yo me acuerdo el caso de Ángeles junto con Camila, que fue otra víctima también Sí, de un crimen medio similar por la misma época. Fueron como gotas que se fueron sumando a un vaso de agua que obviamente rebalsó con el boom del 2018, con los reclamos, las marchas. De hecho, a Mangieri lo condenan en el 2018. Fueron cosas que se fueron sumando. La sociedad en aquel entonces no le daba tanta atención a estas cosas. Como siempre, Lu, es un gusto escucharte, pero
Se me está haciendo tarde, así que me voy a tener que ir. ¿Qué te parece si nos vemos el martes que viene? Me parece excelente. Quiero saludar a la gente que nos está viendo. Quiero recordarles que estamos todos los martes a las 21 horas, que pueden ver todos los otros programas del canal que son fantásticos. Del otro lado los lunes, los miércoles Pedro y los jueves el Safari de Luna. Y que a nosotros nos pueden encontrar todas las semanas, nos pueden recomendar los casos que a ustedes les interesaría ver. Nos pueden seguir en redes, en @somosbermud, suscríbanse al canal y denle like al video. Hasta la semana que viene.